el presidente Piñera fue electo en gran medida por un cabreamiento de la gente con la concertación, más que por una convicción de derecha para el futuro del país. Y yo creo que en lugar de asumir eso con humildad y decir, estamos aquí en gran parte por los errores que cometieron los otros, pero este país no es un país que tenga una convicción respecto a lo que nosotros representamos y tenemos que construir humildemente una sintonía, el gobierno ha sido muy cacofónico en autocelebrarse, en autoaplaudir excesivamente. Y yo creo que eso a la idiosincrasia chilena le patea mucho. Segundo, yo creo que hay un problema grave en este gobierno de incongruencias, de ofertas, a ver, yo creo que hay una falta permanente de moderación en la manera en que ellos se comprometen y cumplen sus promesas. De acuerdo. Son excesivamente entusiastas para ofrecer, excesivamente complacientes para dar por cumplidas las promesas y muy olímpicos para desentenderse de los problemas, demasiado olímpicos. Porque hay problemas graves en muchas áreas en que el gobierno muy olímpico... Mira, la concertación, ¿qué problema tiene? Es que es culposa, que nunca se cree en nada, que siempre está autoflagelándose. Pero estos son todo lo contrario. Esto es como, ellos nunca se han equivocado en nada, ellos todo es fantástico, ellos todos están convencidos. Y eso yo creo que genera una distancia muy grande con la gente. Y tercero, yo creo que ha habido áreas claves que tienen que ver con la sinceridad, que tienen que ver con la honestidad, en que este gobierno ha fallado. Y que a la gente eso le indigna. Y yo creo que ahí está el tema del episodio del fútbol, el episodio del helicóptero, el episodio de la intendenta. Y yo creo que el episodio de la Florida va a entrar en esa lista. Porque esto que está a punto de pasar en la Florida, no sé si va a pasar, probablemente esta entrevista va a salir y ya va a haber... Va a salir un poco después de esa resolución. Bueno, pero es que es muy brutal. O sea, es muy brutal lo que se construyó ahí, cómo se construyó y lo que va a significar para toda esa gente que una persona cuestionada por ellos mismos, con unos enredos de plata gigantescos, lo van a terminar instalando alcalde. Ahora se comprometió a pagar las deudas, porque lo van a elegir alcalde. Si no lo hubieran elegido, no lo hubiera pagado. No sé mucho cómo se explica eso a la ciudadanía. Y a la derecha eso no lo siente. Entonces yo creo que todo eso ha permitido que un gobierno con una buena situación económica, con triunfos enormes como los mineros, vaya abajo en las encuestas. En verano, todos los gobiernos suben en verano, aunque ya uno esté, pero ya cuesta baja en la rodada, en verano siempre sube. Aquí bajan. Si tuvieras que reconocerle algo al gobierno de Sebastián Piñera, en una actitud, en una política pública, más allá de los mineros, que es lo probablemente primero que contestan todo, ¿qué le reconocería a este gobierno? Bueno, yo creo que es muy importante en este proyecto, por ejemplo, que se haya incorporado al padre en el postnatal. De acuerdo. Es una cosa que yo valoro, lo considero audaz. Ahora, creo que también tiene un problemita, porque parece que al papá no le van a pagar su sueldo, sino que el sueldo de la esposa. Con lo cual nadie lo va a ocupar, porque todos sabemos que los hombres en general ganan más que las mujeres. Pero bueno, eso habrá que corregirlo, pero como concepto... Creo que es un concepto que tiene mucho futuro en Chile. La idea de la corresponsabilidad en la crianza de los niños. O sea, creo que es de las cosas, las revoluciones que tenemos que hacer es esa. Y ellos están poniendo una de las primeras medidas en este ámbito. Ha habido otras antes, no es la primera, pero esta es bien fuerte. Y para mí, tuché, está bien, buena cosa. ¿Cómo se navega con alguien que es un compañero de partido al que sin embargo tú has manifestado diferencias importantes, pero tienes que conjugar eso con la lealtad propia de un acuerdo que existe y que significa finalmente poner a Girardi en la presidencia del Senado en un periodo bastante importante y estratégico para el devenir de la oposición? ¿Y cómo se conjuga eso con una crítica algo injusta probablemente respecto de que Girardi no ha abandonado en general el poder que tiene el PPD, y cómo se conjuga su rol en la presidencia del Senado con tu presidencia del Partido por la Democracia? A ver, yo quiero decir que mi postura fue que este acuerdo se debe respetar, pero no solo por un tema que los acuerdos se respetan. O sea, ciertamente los acuerdos se respetan, eso es como el ABC. Pero un acuerdo que es como las pelotas y que tú te das cuenta que es un daño espantoso, tendrías que revisarlo.
sea, también los acuerdos se pueden revisar, lo que pasa es que se revisan por acuerdo. Las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen, y si uno llega a la conclusión de que ese acuerdo es nefasto, habría que haberse sentado a decir, ya, pues veamos, a lo mejor nos ponemos de acuerdo en una resolución. Pero yo tengo una opinión muy como arraigada respecto a que nosotros tenemos que tomar una opción si queremos construir una coalición de la diversidad o queremos hacer una especie de limpieza étnica. Y hay gente en la Concertación que cree que hay que quedarse como con un núcleo de los puros, y yo creo que la pureza de la Concertación es la diversidad, y que sin diversidad deja de haber pureza. Y creo que esto es bien importante, porque llevamos un buen tiempo, varios años, los últimos años, en que hemos hecho varias pérdidas. Y alguien me podría decir que con eso la Concertación ganó coherencia, ganó solidez, ganó... Para nada, o sea, no, en lo más mínimo. Perdimos fuerza, perdimos representatividad. Y no, yo no diría que ahora somos más puros ni nada de lo que éramos antes. Otra cosa es que yo con Guido Girardi he tenido diferencias respecto de temas. Y creo que tenemos posiciones distintas respecto a cómo se deben hacer ciertas cosas en la política, y creo que esas cosas las tenemos que discutir, las tenemos que dirimir, y tenemos que tener mecanismos claros respecto a cómo se toman los acuerdos, cómo se cumplen los acuerdos, cómo se plantean las disidencias, en general cómo se desarrolla la actividad política desde el punto de vista de sus actitudes, de sus prácticas, donde hay harto que mejorar, y creo que eso, hay diferencias y hay que resolverlas, pero hay que resolverlas en esta lógica de recuperar la capacidad de encontrarnos. Porque creo que hoy día estamos en esa disyuntiva y creo que la hemos resuelto mal y que hay que empezar a resolverla bien. Y yo creo que esto, su presidencia en el Senado, es una gran oportunidad para la Concertación, para él, para el PPD, de también superar una manera de relacionarse en que ha habido de Guido con la política y de la política con Guido, que aquí va a verse a prueba. Y yo creo que si esa prueba la pasamos bien, vamos a salir fortalecidos, como dicen en Chacota, pero que en este caso yo creo que es verdad. Ahora, de que es una prueba para todos, lo es, ciertamente, pero creo que es indispensable pasarla. Porque si lo que hacemos en esta etapa es empezar a decir estos sí y estos no, o hasta aquí llego y hasta aquí no llego, lo que a veces es otro proyecto político. De acuerdo, pero tú estás consciente, Carola, más allá de la experiencia interna y de convivencia, de que la figura de Guido Girardi genera una resistencia no solamente al interior de la Concertación, sino en un porcentaje importante, digamos, de los electores concertacionistas, o lo que sea signifique eso. Pero particularmente en la Democracia Cristiana, que si bien no es el otrora partido eje de la Concertación, a toda luz derechamente no, hay una diferencia importante, y es que hay algún sector de la Concertación, del progresismo concertacionista, que ve con buenos ojos esta alianza del centro y la izquierda, que cree que eso fue un círculo virtuoso, que no solo generó gobernabilidad, sino que es el sustento y la base de un proyecto futuro. Y a ratos, escuchando a Guido y a otros que ya no están en la Concertación, como Marco, como el mismo Carlos, pareciera que es posible, y no solo posible, sino que deseable, volver a un estado natural de las cosas, y que la izquierda con la izquierda, que este frente amplio sea sin la Democracia Cristiana. Pero, ya sea por lo poco que representa en términos electorales, o porque, como han dicho algunos, se ha constituido una suerte de coto vedado, de veto a que la Concertación pueda ampliar su horizonte. A ver, yo creo que ese cuento que tú cuentas es la mitad del cuento. A ver. Porque efectivamente hay gente enamorada de la idea de que Chile sea un país con un bloque de izquierda y un bloque de derecha, y que voluntariamente dicen en Chile no debiera haber democracia cristiana, no tiene sentido en el mundo de hoy, y tienen miles de argumentos muy interesantes, algunos bastante atractivos, pero la realidad, esa no es la realidad es que hay una democracia cristiana que es importante y que tiene además en su historia una vocación con reformas progresistas que ha sido sistemática en el tiempo. Esa es la realidad de Chile. Pero hay también otra teoría que tienen otros en otro lado, que es hay que hacer una concertación de los que realmente se creen el cuento, de los que realmente apoyan el proyecto. Y aquellos que no les gusta, aquellos que quieren un frente distinto, que se vayan y que hagan otra fuerza de izquierda.
que en el fondo es lo mismo para el otro lado. Sí. En el fondo es lo mismo para el otro lado. Y que coincide, haciendo una generalización asquerosa, pero coincide con un grupo que probablemente monopolizó la conducción de las políticas públicas, buena parte de la concertación. Si estuviéramos frente a un periodista de la tercera, te diría el Mapu Martínez. Sí, es que yo creo que efectivamente eso es un problema, porque puede ser una cuestión, en realidad, haz de cuenta que esto es la concertación, ¿eh? O fue la concertación. Una serie de cosas que se juntaron, distintas, de unas saladas, unas dulces, unas crujientes, otras ya. Y esto generó una dinámica que política y socialmente, culturalmente fue muy interesante, pero que estuvo amarrada en un núcleo duro. Ese núcleo, con el tiempo, fue considerando que la concertación era esto nomás, y que esta era la verdadera concertación. Y la verdad es que ese núcleo fue un momento de la historia, donde ahí se juntó esa energía. De acuerdo. Pero ese núcleo no tiene por qué ser ese mismo para siempre. Que en otro momento las cosas se pueden nuclear de otra manera. Y quizá en esos años, yo sinceramente esto lo creo, a pesar de que difiero totalmente de la hipótesis de Guido, o que tuvo en algún momento, yo creo que tampoco la tiene a esta altura, esa teoría de que la concertación fue neoliberal y no sé qué cosa, pero yo sinceramente creo que ese núcleo correspondió a un momento de la historia de Chile en que veníamos saliendo de un gobierno de ultraderecha, en que los aires neoliberales en el mundo entero estaban instalados, en que las posibilidades de Chile eran frágiles y limitadas, y construyó un acervo de políticas públicas de una cierta naturaleza, que hoy día tenemos posibilidad de llevarla a mucha más audacia y profundidad, y no para hacer un frente amplio, para dejar fuera la DC, eso lo piensa y lo cree también gente de la DC. Entonces, hoy día este núcleo hay que reemplazarlo por otro núcleo, que va a ubicarse en otro lugar del espacio del que se ubicó este, pero que tiene que tener la capacidad de nuclear a todos estos actores también.